Buenas tardes, profesor. Me presento, soy Yesenia, alumna de UNAM, y voy a dar inicio con esta exposición referente a las tecnologías aplicadas en la elaboración de alimentos. Las tecnologías de innovación alimentaria son demasiado fundamentales, ya que su principal función es ayudar a las necesidades del ser humano y cubrir las necesidades de demanda de los productos. Esto con la finalidad de generar mayor vida útil y conservación de los alimentos, conservando lo que son sus nutrientes y optimizar los procesos productivos, no solamente para el consumidor, sino para el productor o el transportista. Por ejemplo, eh, el hablar de los recubrimientos nos permite que el alimento no conserve tanta humedad y llegue correctamente hacia el consumidor, extendiendo la vida útil y evitando el desperdicio de alimentos. O, por ejemplo, el poder obtener mayores reactivos más puros, con la finalidad del procesamiento de otros alimentos o de los mismos, y obtener lo que realmente se necesita o se requiere de ese mismo alimento, así como dar mayor utilidad al alimento por medio de la conservación sin la necesidad de tratamientos agresivos o aditivos que alteren demasiado lo que es la calidad nutricional del alimento. Eh, Podemos darnos cuenta que todo esto es importante para el profesional de la salud, para las mejores elecciones, y también considerar los procesos cuando estos pueden ser beneficiosos o de riesgo, que tanto sufre una alteración la matriz del alimento, considerando que estas puedan ser de mayor beneficio para el ser humano. Hablemos primero de lo que es el recubrimiento comestible. Bueno, nos hemos dado cuenta que existen muchos alimentos que cuentan con una capa muy delgada. Esto sería la razón de cómo funciona esta tecnología de conservación de alimentos. Son capas delgadas comestibles directamente dentro del alimento, considerados biopolímeros, como es la quitosona y arginatos, que controlan el intercambio de gases y la humedad del producto que está siendo cubierto por este recubrimiento. Es aplicable en qué? En frutas, vegetales, nueces y quesos. Esto nos proporciona una mayor disponibilidad de opciones saludables, amplio acceso a productos frescos y nutritivos. Encontramos dentro de su impacto en la calidad nutricional, por ejemplo, los que se encuentran con el recubrimiento pues retienen mayores nutrientes hidrosolubles y mejoran la textura potencialmente, aumentando esa biodisponibilidad de estos alimentos. Los efectos en los nutrientes es que esta capita nos permite evitar la oxidación, permitiéndonos conservar mayores nutrientes sensibles, como lo que es la vitamina C, antioxidantes hidrosolubles, a retrasar la pérdida de peso y la maduración. Se preservan mejor los catenoides, ácidos orgánicos y los sólidos solubles. En cuestión de la seguridad alimentaria, podemos ver que esta capa o esta barrera actúa como frente a la migración de la humedad y el oxígeno y los contaminantes externos, reduciendo el crecimiento de hongos y las bacterias en las superficies de los alimentos. Pueden inhibir los patógenos como la E. coli, salmonella, mejorando la inocuidad sin alterar significativamente el pH o las características sensoriales. Ahora hablemos de la extracción supercítrica de los fluidos. En esta innovación tecnológica podemos observar lo que es una técnica de extracción a través de un fluido llamado CO2. Este nos permite hacer una separación de lo que es la materia que pretendemos conseguir sobre una materia prima a través de este disolvente. Como por ejemplo podría ser la sacarosa o el café de los granos o la cafeína del café. Se aplica precisamente hablando de estos alimentos, como por ejemplo aceites o hierbas
que nos permiten hacer la extracción de antioxidantes o aceites vegetales o obtener los pigmentos o los compuestos bioactivos, dependiendo cuál sea el uso o el propósito que queramos tener. Hablando de estos, podemos considerar lo que es el impacto en la calidad nutricional. Como lo dijimos, extrae puros o conserva bioactividad. La extracción de CO2 supercítrico permite separar compuestos bioactivos, como ya los mencionamos, que pueden ser incorporados a alimentos funcionales para mejorar su perfil nutricional. Por ejemplo, productos enriquecidos con antioxidantes naturales. Entonces, en sí no es la conservación de la materia prima, el incremento, sino la ayuda de este para otros alimentos. La disponibilidad y las opciones saludables. La extracción se obtiene mediante extracción, ampliando la oferta de productos fortificados. En eso estamos hablando de lo que es la disponibilidad, considerando y haciendo que los alimentos sean mucho más saludables. Incluso con alimentos que son ultraprocesados, que no deberían de tener ni siquiera pues nada de saludables, pues pueden ser fortificados o incrementar su aporte nutricional de un alimento, y que se consuma más rápido. La seguridad alimentaria radica en que elimina las impurezas, produce ingredientes limpios para alimentos funcionales. Bueno, lo podemos ver aquí en este mapa y tenemos algunos ejemplos de los usos. Pasemos a lo que es la homogenización de alta presión. Esta tecnología aplicable a la conservación de alimentos es específicamente en alimentos líquidos. ¿Cuáles serían estos? La leche, los jugos, las salsas y las bebidas vegetales. El proceso se haría en aplicar en estos alimentos cuya presentación es líquida, con la finalidad de preservar nutrientes y conservar y esterilizar. Es aplicar la presión a 1000 MPa para romper glóbulos grasos y emulsionar partículas en líquidos. Cuenta con un alto espectro de seguridad alimentaria, ya que inactiva enzimas y bacterias, ofrece bebidas saludables, uniformes y estables. Como los mencionamos, también es la esterilización, ayudándonos a incrementar una disponibilidad de alimentos saludables, ya que esta tecnología facilita la producción de bebidas lácteas y vegetales más estables y homogéneas y con menos usos de estabilizantes artificiales. Por lo mismo de que no utiliza estos estabilizantes artificiales, mejora demasiadamente el impacto en su calidad nutricional, pero no solamente por este aspecto, sino también porque al no ser procesado por efectos de calor o de frío, mantienen su mayor reserva de vitaminas hidrosolubles, mejorando la estabilidad de emulsionantes, como por ejemplo las vitaminas liposolubles, en las cuales encontramos la A, la D y la K, así como algunos minerales. Esto con la finalidad de que lleguen a mejorar las condiciones, aumentando la disponibilidad de opciones saludables para niños, adultos mayores y grupos vulnerables. Pasando a lo que es la sostenibilidad y la ética en cuestión de estos tres aplicaciones tecnológicas para la conservación de alimentos, podemos hablar de beneficios ambientales. En primera, por ejemplo, el recubrimiento comestible nos permite evitar el mayor consumo de basura, que los alimentos duren más, que se desperdicien menos y se usen menos materias contaminantes, disminuyendo el uso de plástico. En el caso de la extracción supercítrica, reduce el uso de solventes tóxicos, y de la homogenización de alta presión permite conservar alimentos con menos calor y en algunos casos con menos consumo de aditivos, generando una mayor sostenibilidad a nuestro medio ambiente. Así también se encuentran los desafíos.
Suelen requerir equipos caros, energía, infraestructura especializada y personal capacitado, por lo que no todas las empresas y productores pueden usarlo. Entonces, reduce demasiado la disponibilidad del uso de estas nuevas tecnologías. En lo social, esta tecnología puede mejorar la inocuidad, la vida útil, la disponibilidad de alimentos saludables, lo que beneficia demasiado al consumidor y al productor. Pasemos a lo que es la matriz del alimento y sus nutrientes y la salud. Tendríamos que definir principalmente qué es la matriz, considerándola como los cambios físicos y complejos de la combinación de los nutrientes, como pueden ser las proteínas, las grasas y la fibra, y los compuestos bioactivos y cómo estos se relacionan entre sí en lo que es el alimento. Pero ahora veamos cómo las tecnologías aplicadas a la conservación de los alimentos alteran esta matriz, ya que estas tecnologías no solamente se tratan de conservar alimentos, como en el caso del recubrimiento o el extraer, como fue en el segundo ejemplo de nuestra tecnología, o la homogenización, ya que también reconfiguran la matriz alimentaria. Lo estuvimos viendo, pero ahora lo vamos a especificar. Cómo estos procesos tecnológicos alteran esa estructura, cómo liberan y protegen y absorben, generando esos cambios en lo que es el alimento. La matriz puede considerarse de forma positiva. En este caso, en los 3 ejemplos que dimos, realmente tienen un efecto positivo. Por ejemplo, protegiendo compuestos sensibles, como es la oxidación, en el caso del recubrimiento, o mejorar la biodisponibilidad de activos, como es en el caso de nuestro segundo ejemplo, por medio de presión, o por medio de presión también en el tercer ejemplo, para que los nutrientes sean más estables, más accesibles y en algunos casos mejores aprovechados por el cuerpo. En términos de salud, estas tecnologías pueden contribuir a alimentos con mejor estabilidad, menos aditivos sintéticos, ya lo vimos, mayor inocuidad microbiológica y en algunos casos mejor aprovechamiento de compuestos funcionales. Sin embargo, su efecto real depende del alimento, de la formulación y de la conservación del proceso. Lo veíamos como, por ejemplo, sacar o el obtener el nutriente de otro alimento para hacerlo aditivo a alimentos que no son nutritivos y que no tienen ningún beneficio, que al final tienen un exceso de grasa o de azúcar o de sodio. Todo esto con la finalidad de preservar o combinar conservación, seguridad alimentaria y mayor bioactivos con menos pérdida de calidad nutricional al exponerlos a aditivos o altas temperaturas o a enfriamientos extremos. En conclusión, estas innovaciones alimentarias son importantes dentro de la práctica profesional, ya que podemos observar cómo nos permite mejorar la calidad, la seguridad, la conservación y la disponibilidad de los alimentos. Como vimos el ejemplo de cada uno de ellos, en el recubrimiento, en la supercítrica de fluidos y en la homogenización, todas estas nos permiten observar que las tecnologías no solo transforman la forma en la que se producen los alimentos, sino también cómo se conservan sus nutrientes y cómo impactan en la salud de la población. Además de que podemos ver que estas innovaciones no son perjudiciales para la salud, al contrario, son beneficiosas y nos permiten obtener mayores nutrientes de una forma más segura, evitando los conservadores o reduciendo su calidad nutricional. Bueno, les deseo excelente noche, profesor, y hasta luego.